Marcos, el Evangelio según San Marcos, y estaremos viendo este pasaje de Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44. El título de esta exposición es La fidelidad del Mesías. Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44. Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44. Esta es la palabra de nuestro Señor. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca y vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas y comprar algo de comer. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar una comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron de esos panes. Oremos a nuestro Señor para que nos dé dirección mientras estudiemos y prediquemos sobre este pasaje. Señor, venimos delante de ti reconociendo nuestras debilidades, reconociendo que tú eres Dios. Como creyentes, como cristianos, necesitamos continuamente de tu dirección, de tu guía, para continuar esa obra que tú has comenzado en nosotros. No solamente tú has comenzado una obra y la vas a terminar, sino que tú también, Señor, has dispuesto a que lo que conocemos como santificación sea el medio, es la obra, el estudio de tu palabra, lo que nos está formando a la imagen de tu Hijo, Señor. Padre, que estos pasajes nos hagan recordar la fidelidad de nuestro Mesías, la fidelidad de nuestro Rey para con nosotros. Padre, que eso nos ayude y nos reafirme la seguridad de nuestra salvación, que es proporcionada únicamente y exclusivamente por la obra completada de Cristo, porque Él es el siervo sufriente. Él es el que ha obtenido los méritos y ahora en Él podemos encontrar paz, gozo, porque Él lo provee. Tenemos un Salvador que es fiel a lo que ha prometido. Y estos pasajes lo muestran así. Señor, ayúdanos a verlo y que eso sea lo que transforme nuestros corazones. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Hermanos, todos tenemos necesidades. O debo comenzar de esta pregunta: ¿quién no tiene necesidades? Todos tenemos necesidades. Usted puede mencionar un montón. Tengo que ir a comer, tenemos que satisfacer nuestros cuerpos, tenemos necesidad de descanso, tenemos necesidades económicas, tenemos necesidades sociales porque necesitamos ese bien para estar y compartir con otras personas. La realidad es que tenemos que llegar a la conclusión que todos tenemos necesidades. Ahora, quiero que recuerdes, yendo a algo más específico, porque sabemos que todos tenemos necesidades, quiero que recuerdes algún momento en el cual Dios
te ha provisto de una manera especial. Mientras usted está pensando, yo te puedo recordar el mío. Recientemente, hace 2 años atrás, yo cambié de trabajo y de repente fue un cambio de trabajo que trajo unas consecuencias económicas. Obviamente no ganaba lo mismo que ganaba antes. Obviamente dentro del temor de cómo se hacía todo esto, y obviamente la ayuda de mi esposa, el ánimo que proveía mi esposa a hacerlo, a confiar en Dios, a que este era el paso que teníamos que dar, aunque era para mí un poco, me ponía nervioso, pero el momento de tomar la decisión, obviamente siempre orando, buscando la dirección de otros hombres, buscando consejería, tomé la decisión de cambiar de trabajo, y este cambio, como mencioné, trajo unas consecuencias económicas, no ganaba lo mismo que ganaba antes. Ahora, en medio de todo esto pude ver en cómo, a pesar de que yo pensaba que iba a tener problemas económicos, pude ver de primera mano la providencia de Dios de tantas maneras diferentes, que si me siento a hablar con ustedes, hermano, eso se tomaría el sermón. Pero el punto no es hablar de mí. Esa es una. Usted puede haber pensado ahí en una que Dios le ha provisto en su vida. Pero todos, de alguna manera u otra, hemos visto, y somos creyentes, la providencia de Dios de alguna manera u otra. Y eso es lo que veremos en este pasaje del día de hoy. Nos encontramos con una situación donde diferentes necesidades de diferentes grupos de personas son medidas por Jesús. ¿Y cuál es el fin de hacer esto? ¿Satisfacer a la persona? No, mi hermano. El fin de todo lo que Jesús hizo en su obra ministerial fue demostrar quién es Él. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías prometido. El Hijo de David, el Hijo de Abraham, que ha llegado a inaugurar el reino de Dios. Eso es lo que Jesús está haciendo. Ahora, veremos esta sección del Evangelio de Marcos en 2 puntos centrales. Creo que los puntos los puse allí, para que los tengan, los anoten. En primer lugar, veremos el cuidado de Jesús y en segundo lugar, veremos la compasión de Jesús. En primer lugar, veremos el cuidado de Jesús y en segundo lugar, la compasión de Jesús. ¿Qué ha pasado hasta ahora aquí que Marcos nos ha estado relatando? Bueno, los apóstoles han sido enviados y en medio de ese envío, donde ellos comienzan a continuar con la misión que su maestro le había dado, Marcos interrumpe y muestra lo que vimos la semana pasada, que es el relato de lo que sucede con Juan el Bautista. Algo sumamente interesante. Porque Juan el Bautista, por la causa de seguir a Cristo, perdió su vida. Y es ahora, en este versículo 30, que Marcos vuelve a retomar lo que dejó, lo que vimos la pasada semana, no, la anterior, en los versículos 7 al 13. Vamos a leer Marcos capítulo 6, versículo 30. Dice lo siguiente: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Quiero que comencemos por ahí mirando aspectos que no podemos pasar por alto. Estos apóstoles fueron enviados, fueron comisionados por Jesús a hacer una tarea, a proclamar el Evangelio, y les dio la autoridad de sacar demonios y sanar personas. Pero ellos vuelven a su maestro. ¿Y qué hacen? Le dan un recuento de todo lo que habían hecho. Y aquí vemos la realidad que no podemos pasar por alto. Es un principio que no podemos olvidar, que todo creyente debe tener en mente, es que, mi hermano, usted no se debe a sí mismo. Y esto nos lleva a ver la importancia del rendimiento de cuentas. Los apóstoles no tomaron la autoridad delegada por Jesús para hacer lo que les dio la gana. Todo fue hecho bajo la supervisión y el consejo de Jesús. Pero algo más que podemos ver aquí de este versículo. Vemos que Marcos continúa mostrando un patrón
que no ha abandonado en todo este relato de su evangelio. Y es la enseñanza. Jesús comenzó su ministerio haciendo ¿qué? Enseñando. Y comenzó proclamando el mensaje del Señor. ¿Y qué decía ese mensaje? Arrepiéntanse y crean. Enseñando. Vemos a Jesús en la sinagoga que va en el día de reposo y ¿qué hace? Enseña. Vemos que las multitudes se acercan y ¿qué Jesús hace? Enseña. Entonces vemos un patrón que Jesús ha estado haciendo y envía a los apóstoles a hacer ¿qué? A hacer lo mismo. A enseñar. Este es un énfasis que entiendo que Marcos está haciendo y este énfasis es intencional. Marcos tiene la intención de mostrarnos a todos nosotros y obviamente a su audiencia al cual fue dirigida este evangelio, de que la enseñanza es vital y es importante. Lo que creemos importa. Ahora podemos preguntar, para recordar, ¿dónde sale esta autoridad para enseñar? Vamos a ir a Marcos capítulo 3, versículo 14. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Esta fue la encomienda que Jesús dio a estos hombres. Estos hombres fueron designados. Cuando tú designas algo, yo quiero que tú pongas en mente para que tú entiendas. Cuando tú tienes un presupuesto y tú dices, bueno, yo tengo un presupuesto y esta parte, este monto, yo lo voy a designar para esto. ¿Qué implica eso? Bueno, mi hermano, que esto es para esto, no puede ser para otra cosa, porque si no, no fue designado. O sea, la designación implica que hay una importancia en la obra ministerial de estos hombres. Y redundaba en dos aspectos, en la enseñanza y en la autoridad que Jesús le había dado en ese momento con el fin y el ministerio que ellos tenían de expandir el reino de Dios, de expulsar demonios y sanar personas. Pero en este pasaje ellos vuelven de este lugar, de esa misión que Dios le había dado, de esa encomienda que Jesús le había dado, y vuelven a informar todo lo que habían hecho. Pero no solamente todo lo que habían hecho, sino también, si ustedes van y leen claramente, dicen que ellos fueron a informar todo lo que habían hecho, y Marcos específicamente hace la distinción de actos y de enseñanza. Así de importante es la doctrina. Por eso es tan importante lo que nosotros enseñamos y lo que nosotros escuchamos. Por lo tanto, aquí, además de ver el patrón de la enseñanza, podemos ver claramente y del rendimiento de cuentas, también vemos que en medio de este informe que los apóstoles están dando a Jesús, Jesús le hace un llamado a sus discípulos. Y lo que vemos en Marcos capítulo 6, versículo 31. Y les dijo, vengan y apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Esto es un mandato que Jesús está dando a sus discípulos. Un mandato apacible, un mandato amoroso del buen pastor que se preocupa por sus ovejas y el cual veía que era una necesidad inmediata en estos hombres. ¿Y cuál era esa necesidad inmediata? Descansar. Hermano, esta palabra en el original significa, y esto es importante, muchas cosas, entender las palabras en el idioma original, aunque no voy a entrar en cómo se dice, eso no es el punto aquí. El punto es que nosotros entendamos lo que implica y el uso de esa palabra, por qué Marcos lo utilizó y no utilizó alguna otra. Y es porque en el sentido original implica descansar de las propias actividades con el fin de estar refrescado, descansar de las labores, descansar del trabajo. En este caso, ¿qué están haciendo estos hombres? Los hombres están trabajando en el ministerio, están sirviendo. Y por lo tanto, necesitaban descanso. Ahora también podemos hablar del lugar que se menciona aquí. Aquí se menciona un lugar solitario.
Cuando vemos un lugar solitario, no está hablando de otra cosa que de un desierto. Esto significa un lugar desolado. Lo más probable es, como mencioné, que esté haciendo referencia a un desierto. Y esto es importante porque a través de la Escritura, como veremos, vemos un concepto que no podemos pasar por alto. Y es que Dios provee descanso a su pueblo en medio del desierto. Esto es así con el pueblo de Israel en medio de su éxodo de Egipto. Cuando Israel es libertado con poder, Dios le provee descanso en el desierto. Pero también es recordado por los profetas, porque todos los profetas veían que había una esperanza de un descanso que Dios iba a proveer futuro. Vamos a ir a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31 es bien interesante, porque ahí es donde se da lo que nosotros conocemos como el anuncio del nuevo pacto, ¿verdad? Pero cuando vamos más atrás, Jeremías se está encargando de recordarle al pueblo la esperanza de que Dios era fiel y que Dios iba a proveer. Y Jeremías capítulo 31, versículo 1 al 3 dice lo siguiente. En aquel tiempo declara el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor, ha hallado gracia en el desierto. El pueblo que escapó sobrevivió de la espada. Israel, cuando iba en busca de su reposo, desde lejos el Señor se le apareció y le dijo, con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. Jeremías está recordando de algo que iba a suceder, que apuntaría de así como Dios hizo con su pueblo cuando fue libertado de Egipto, así Dios haría en algún momento. Por lo tanto, el desierto para nosotros puede ser algo donde no hay nada bueno. Pero como siempre, lo que es para nosotros y nuestros ojos muchas veces no es para los ojos del Señor. Y es en el desierto donde Dios muestra su gracia, muestra su providencia. Ahora, ¿por qué esto es importante, Pastor Carlos? Bueno, porque Jesús, haciendo esto con los discípulos, llevándolos a un lugar solitario, Jesús está demostrando esto mismo. Jesús ha comenzado esta misma obra. Es el éxodo mayor, la verdadera libertad del pecado, que es el problema del hombre. El problema del hombre no es algún gobierno opresivo. El problema del hombre no es problema social, no. Es un problema interno y es el problema del corazón. Y es un problema en el cual todos nacemos así. Y el único que puede hacer ese verdadero éxodo de libertarnos de esa esclavitud del pecado es Jesús. Pero los apóstoles, hay que denotar aquí, y hago un paréntesis en medio de esto que estoy diciendo, tenemos que entender que los apóstoles aquí no eran hombres que estaban desocupados, no eran vagos. Ellos estaban invirtiendo todo su tiempo en la obra ministerial, tanto así que no podían hacer las cosas básicas. Miren lo que dice el versículo 31b. Porque habían muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. En medio de todo esto vemos que Jesús se compadece de estos hombres que han estado en la obra ministerial. Él sabe, Jesús sabe que el cuerpo está sujeto al cansancio y a muchas enfermedades. Nosotros también sabemos esto, nosotros sabemos y entendemos, aunque muchas veces no vivimos así, pero nosotros sabemos y entendemos que nuestro cuerpo no está capacitado para trabajar y trabajar sin descanso. Y más aún, nuestro Señor y nuestro Salvador sabe de esto, porque Él tuvo un cuerpo como el de nosotros, aunque Él no tuvo pecado. Pero sí estuvo sujeto y experimentó lo que es estar cansado.
luego de un día largo de predicación y de trabajo. Recuerden el momento de la barca y la tempestad. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. ¿Y por qué estaba durmiendo? Hermano, porque estaba cansado. Entonces Jesús experimentó esta realidad. Tenemos un Salvador, mi hermano, que se compadece de nuestro cansancio y de nuestras debilidades. No tenemos un Salvador que está ajeno de esto. Pero también debemos de recordar que este ministerio que los apóstoles fueron llamados fue uno especial. Pero este principio de descanso es para todo creyente. Es más, déjame recordarte algo. El día del Señor es provisto por gracia. ¿Para qué? Para nuestro reposo. Ahora, ¿a qué apunta ese día? Porque ese día no es solamente un reposo temporal. Ese día apunta a algo mucho más. Y también el día del Señor tiene un punto escatológico, apunta al fin de los tiempos, al día que nuestro Señor Jesús vuelva en gloria y entremos por sus méritos a ese reposo que nuestro Señor Jesús ha asegurado y nos ha prometido. Por lo tanto, mi hermano, hay un principio aquí que no podemos pasar por alto y es la necesidad de que debemos de descansar. También nuestro Señor sabe algo. Nuestro Señor sabe que para que seamos efectivos ministrando a otros, debemos ministrar nuestras propias almas. Necesitamos descansar, necesitamos reposar. Pero, como siempre hay un pero. Mientras Jesús y los apóstoles están tratando de tener este momento de descanso, personas vieron la movida. Jesús y los apóstoles van a este lugar. Bueno, vamos para allá a pie. Y tenemos que recordar algo. Aquí debemos de ver que Marcos continúa mostrándonos el alcance del ministerio de Jesús. Multitudes seguían a este hombre. Y miren lo que dice el versículo 33. Y juntos, toda esta multitud de que vinieron de diferentes ciudades, miren lo que hicieron. Y juntos corrieron allá, a pie, de todas las ciudades. Marcos está describiendo la necesidad, el deseo que tenían estas personas de tener un momento con Jesús. Pero lamentablemente, eso interrumpe el momento de descanso que tanto estaban buscando Jesús y los apóstoles. Ahora yo te pregunto, ¿has tenido en tu vida alguna vez un momento de descanso que ha sido interrumpido? Gloria a Dios. ¿Has tenido algún momento, el tiempo que separaste para descansar, lo has tenido interrumpido por cualquier cosa? Me imagino que te ha pasado, porque a mí me ha pasado. Ahora, lo que tenemos que reconocer es que muchas veces, o la mayoría de las veces, no respondemos cuando esto sucede de la manera más piadosa. Y esto es lo que Marcos ahora nos continúa relatando, y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la respuesta de nuestro Señor Jesús a esta interrupción. Y nos lleva a nuestro segundo punto, como mencioné, la compasión de Jesús. Leo el versículo 34. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó ¿a qué? Sanarlos, a buscar sus dolencias. ¿A qué comenzó? A enseñarles muchas cosas. Continúa Marcos con este énfasis de la enseñanza. Ahora, mi pregunta es, ¿qué hubieras hecho tú? Te vas acercando a la orilla y comienzas a ver a personas que se están acercando y te das cuenta de que no solamente son algunas personas, sino que es una multitud. Muchos de nosotros estuviéramos tomando el timón y dándole vuelta al barco y virando en U y cogiendo para otro lugar. Porque necesitamos buscar nuestro momento de paz. ¿Han dicho eso a usted alguna vez? Necesito tener paz. Pero como hemos visto, la paz no se encuentra. Y creo que los apóstoles tienen esto claro ya, pero
Entiendo que sí, si no lo aprendieron y sabemos que sí, porque su vida fue una de tumultos y de problemas. Ese momento de la tempestad fue uno que ellos tenían recordado en su mente, que lo importante no era tener una paz exterior, era estar con Cristo. Ahora, ¿qué hubieras hecho tú? Tomar el timón, girar y buscar un lugar más tranquilo, ponernos una capucha, escondernos y bajarnos sin que nadie nos vea. Muchas cosas hubiéramos hecho, ¿verdad? Pero Jesús no lo hizo así, sino que el texto nos muestra que al llegar los ve y tuvo compasión. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Esta palabra compasión significa estar profundamente conmovido y ser movido a misericordia. Es a dar algo que la persona no merece. Ser misericordia. Estar profundamente conmovido y ser movido. Y que esa conmoción te lleva a la misericordia. Eso es lo que Marcos está tratando de decir. Una palabra similar, para que tengamos un entendimiento de lo que implica esta palabra, la podemos ver en Filipenses capítulo 1, versículo 8. Quiero que leamos este texto para que veamos y encajemos estos dos conceptos y entendamos lo que Jesús estuvo sintiendo en ese momento, que implicó la compasión. Porque nosotros tenemos conceptos, puedo decir, ay bendito. No. Miren lo que implica esta palabra compasión. Dice Pablo, hablando del amor que tenía sobre los filipenses, en Filipenses capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente: porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Es esa palabra que estoy utilizando aquí, Marcos. Se deriva de esta misma. Es una conmoción que te mueve las entrañas. Esto toca lo más profundo del hombre. Esto no fue, ay bendito, no. Esto lo conmovió profundamente. Hermano, lo que Jesús experimenta que produce compasión es la necesidad de estas personas. Él fue consumido por esto. Esto no fue algo que el otro no le dijera. Recuerden que ellos van a descansar. Y Él en medio de esto los ve, es conmovido hasta lo más profundo de su ser, hasta sus vísceras se movieron. Tuvo compasión por estas personas. Tanto así que vio la necesidad de intervenir. Ahora, esto es más claro porque por lo que el mismo texto de Marcos nos continúa diciendo. ¿Qué fue lo que conmovió entrañablemente a nuestro Salvador y a nuestro Señor? Bueno, mi hermano, porque eran ovejas sin pastor. Ahora, yo quiero que ustedes se detengan ahí, porque nosotros podemos tomar esto y ponerlo de una manera sentimental, pero el punto de Marcos aquí no es uno sentimental. Recuerden que el Evangelio de Marcos tiene el fin de animar a creyentes que están en el área de Roma, de esa área, a que continuaran firmes en la fe, proclamando el Evangelio en medio de circunstancias difíciles donde su vida estaba corriendo peligro. Ellos tienen de que confiar de que Jesús era suficiente. Por lo tanto, esta imagen es la imagen que vemos a través del Antiguo Testamento que se le da al Mesías que vendría. Porque el Mesías que vendría iba a ser un pastor y un rey, que traería esperanza, y por eso Él sería el buen pastor, como dice más adelante en el Evangelio de Juan, que da la vida por sus ovejas. Quiero que veamos un ejemplo de esto, hay varios, pero extraí solamente uno. Quiero que vayamos al libro del profeta Ezequiel. Y quiero que veamos, aquí Ezequiel hablando de una manera futura, cómo Dios iba a traer o a rescatar a su pueblo. Ezequiel capítulo 34, versículo 11 al 13. Dice, porque así dice el Señor Dios,
Yo mismo, quiero que vean y denoten esto y lo traigan a lo que estamos viendo. Yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. ¿Cae la imagen aquí? De uno que vendría como el buen pastor a cuidar y a traer a todas las ovejas del pueblo de Dios a un lugar seguro. Ahora, Jesús fue movido a compasión porque vio la realidad en estas personas. Esa realidad, Él las vio. Vio ovejas que no tenían pastor. ¿Por qué? Bueno, cuando vamos al contexto histórico de lo que sucede en el primer siglo, en el tiempo de nuestro Señor Jesús, vemos que muchos religiosos estaban enseñoreándose de ellos. Él vio la necesidad que ellos tenían de escuchar la verdad. Estos que estaban allí, esa multitud, muchos de ellos habían sido mal enseñados por medios de líderes y maestros de Israel que habían enseñado la palabra de Dios de una manera equivocada, solamente para autopromoverse, para autopromover su religiosidad, para autopromover su piedad, como que mírame a mí y no mire a Dios. Eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. Ese es el momento que vemos que se habla a través de la historia, que el mismo profeta habla que por falta de conocimiento su pueblo perece. Eso fue lo que Jesús vio aquí. Eso fue lo que conmovió a Jesús. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos, y digo debemos porque es importante que mientras veamos estas cosas, nosotros nos evaluemos. Porque estamos llamados no solamente a entender la salvación que hemos tenido gracias a la obra de Cristo, sino también a recordar que Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Ahora, esto nos lleva a ver, como dice el apóstol Pedro y como mencioné en el sermón pasado, a que estamos llamados a seguir las pisadas de Jesús. Ahora la pregunta que te quiero hacer luego de aclarar esto es ¿cómo tú ves al mundo? ¿Con compasión o con desprecio? Cuando miras al mundo, ves las acciones de ellos y lo que viene a tu mente es, wow, mano, que esta gente no aprende. Qué tontos son. Mira la locura que están haciendo. Lo ves con molestia. Como dice un autor mientras estaba leyendo y estudiando para prepararme en esta exposición, dice un autor, estamos moviendo nuestras cabezas de lado a lado en desaprobación en vez de inclinar nuestros rostros a Dios para que mueva nuestros corazones a compasión y le llevemos la verdad de la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Aunque eso cueste nuestro preciado tiempo libre. Bueno, este hecho toca a lo más profundo de nosotros. Vivimos, como mencionábamos en la clase, en una época en que estamos muy cómodos. Vivimos un cristianismo que no es cristianismo. Cogemos ciertos pasajes de la Biblia, pero olvidamos otros. Y la Biblia es clara. Jesús vio a la multitud con compasión. ¿Cómo tú ves al mundo? Mientras meditaba en este texto, veo lo mismo en este tiempo. Veo la misma
el mismo problema. Muchos han sido mal enseñados. Muchos han sido aprovechados de otros maestros, y digo entre comillas para los que me están escuchando, que se han enseñoreado por ellos por medio de una mala enseñanza, un conocimiento que va en contra de la palabra de Dios. Y muchos maestros también por desconocimiento, hombres fieles que no tienen el conocimiento, por no reconocer sobre estas realidades, han hecho mucho daño al pueblo de Dios. Por eso estas realidades nos deben llevar a cada uno de nosotros a que Dios en este tiempo nos ha dado la oportunidad y el privilegio de conocer la verdad bíblica. Y también nos da el llamado de ser compasivos con los demás. Esto es lo que la iglesia necesita hoy. Necesita predicación y la enseñanza fiel de la palabra de Dios. Hermano, podemos hacer 500 cosas para mostrar compasión al mundo. Pero si ayudamos en todas las áreas y no llevamos la palabra de Dios, estamos faltando a la misión que Dios nos ha dado. Bueno, cuando escuchamos esto, debemos de considerar la responsabilidad que nuestro Dios nos ha dado. Y preguntarte, ¿realmente te preocupas porque el mundo escuche el evangelio que por gracia has recibido? Realmente hay una preocupación genuina. Yo creo que tú te detengas y tú pienses y analices, realmente yo tengo una preocupación genuina de que las personas escuchen el evangelio. Porque déjame recordarte, este evangelio tú lo recibiste por gracia. Y ese evangelio no fue que tú lo ganaste o fue un premio que tú recibiste. Ese evangelio costó la vida de Jesús. Él vivió la vida que tú debías de vivir. Y Él te ha dado la encomienda, no solamente ahora de disfrutar de la gracia, sino que la gracia nos impulsa a ser obedientes. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios crea desobediencia, no es gracia. Cuando la gracia de Dios, creo que escucho esto, crea vagancia o desobediencia, ha dejado de ser gracia. La gracia de Dios nos impulsa, nos mueve a vivir bajo la voluntad de Dios, deseando que la gloria de Dios sea proclamada, cueste lo que cueste. Aunque nuestro tiempo, como vemos aquí en este caso, sea estorbado para nosotros, ¿verdad? Pero es el momento que Jesús ve con compasión a esta multitud y les expone y comienza a contestar sus preguntas y enseñarle la verdad de Dios. Ahora, quiero mostrarte otro evento del Antiguo Testamento, que es una imagen de esto que hemos mencionado. Tenemos que recordar, en el éxodo del pueblo de Israel, Moisés desobedece a Dios y por lo tanto él no iba a ser el pastor que lideraría al pueblo para entrar en la tierra prometida. Y él pide a Dios, miren esto, mi hermano, por eso es que entiendo que Moisés se habla de que realmente fue un hombre verdaderamente humilde. Él estaba pidiendo a Dios que trajera un suplente. El que iba a continuar con lo que él empezó. Pero al Moisés ver que era la gloria de Dios lo que tenía que ser promovida, él está de acuerdo con morir fuera, lejos de la tierra que Dios le prometió. Pero él pide a Dios que levante a uno para que llegara el pueblo a entrar a la tierra prometida. Y quiero que vayamos a Números 27, versículo 15 al 17. Números capítulo 27, versículo 15 al 17, dice la palabra de Dios. Entonces Moisés respondió al Señor: ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, a un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Ahora,
quiero hacerle preguntas, ¿verdad? A ustedes. Josué le dio la libertad que esperaban. ¿O no fue cuando entraron a la tierra prometida que encuentran más problemas? O sea que no fue Josué a quien apuntaba todas estas cosas que hemos visto. El que iba a liderar, el pastor que iba a liderar las ovejas de Dios, no fue Josué. Aunque sí en un momento, claro, lo hizo, tuvo ese rol. Pero eso apuntaba a algo mucho más grande. Eso era una imagen de algo que sucedería. Pero también podemos decir David. David trajo unidad al reino. Restableció la adoración, trajo el arca del pacto y trajo también paz. Pero esa paz duró. No, mi hermano, esa paz no duró. Por lo tanto, todo esto apuntaba a que no era David. Ahora, mi hermano, aquí este pasaje nos ha mostrado que sí hay uno que ha venido como el pastor del pueblo de Dios. Y es quien dará verdadera libertad y que cuidará de su pueblo, como Marcos nos continúa mostrando en este evangelio, como veremos más adelante. Pero no solamente tenemos eso, ejemplos del Antiguo Testamento, también tenemos ejemplos internos del Nuevo Testamento que nos muestran a Jesús mismo atribuyéndose ese rol del buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor, Jesús? El buen pastor da la vida por sus ovejas. Ahora, los siguientes versículos del relato de Marcos nos muestran que este buen pastor del pueblo de Dios, que proveerá verdaderamente y liderará al pueblo de Dios a la tierra prometida. No es otro, es Jesús. Vamos a leer los versículos de Marcos, volviendo a Marcos capítulo 6, versículos 35 al 36. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren algo de comer. Esta petición de los discípulos, en muchas fallaron, pero esta fue una que atinaron y acertaron. Era lo lógico, era lo más razonable. Habían multitudes. Dice el texto en el versículo 44 que se habían agrupado más de 5,000 hombres. Y esto es sin contar las mujeres y los niños. Mateo nos recuerda esta realidad. Mateo capítulo 14, versículo 21. Este es un versículo paralelo a este suceso. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Ahora, la cantidad es mucho más de 5,000 personas. Por lo tanto, el total que podemos estimar y que muchos teólogos han llegado a estimación es que allí presente habían estado, porque recuerden, siempre en cada grupo hay más mujeres que hombres. Más o menos alrededor de 10,000 a 15,000 personas habían allí. Pero en medio de esta pregunta que hacen los discípulos, genuina, razonable, ellos reciben una respuesta que no estaban esperando. El versículo 37 de Marcos capítulo 6, Jesús les dice: denles de comer ustedes. Jesús le contesta eso. Pero vemos que esto crea un cuestionamiento en los apóstoles, porque es lo lógico. Los apóstoles dicen: pero tú quieres que nosotros vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer. Esto es lo que está hablando aquí, como dice la Nueva Traducción Viviente. Este es el sueldo de meses de una persona de trabajo. Ellos fueron: tú quieres que nosotros tomemos lo que no tenemos para comprarle comida a estas personas. Era imposible a los ojos de cualquier hombre. Pero Jesús no es lo que tiene en mente, que ellos vayan y compren comida. Y por eso vemos lo que continúa diciendo con la pregunta de nuestro Señor en Marcos capítulo 6, versículo 38. Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 panes y 2 peces.
La realidad es que lo que tenía daba solamente para unas cuantas personas. No más de 10 personas. Porque estos panes no son panes. Eran panes pequeños que una persona podía comerse 2 o 3 para satisfacerse. Ahora, no tenían suficiente para darle a la multitud. Eso es lo que están tratando de decir aquí. No tenemos. Y pensamos que Jesús iba a contestar, wow, tiene razón, no tenemos. Pues despide a la gente, ¿verdad? Déjala que vayan y compren en el camino. Pero no es lo que Jesús hace. Versículos 39 y 40 de Marcos capítulo 6 dice lo siguiente. Y Él les mandó a los discípulos que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Aquí vemos que Jesús manda a que se agruparan en grupos de 100 y de 50. ¿Por qué Marcos nos está dando estos detalles? Bueno, así fue que Dios le dijo a Moisés que agrupara al pueblo en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 18, aunque no vamos a ir allá, puede buscar usted. El contexto de Éxodo 18 es que Moisés estaba llevando todas las cargas de las decisiones. El pueblo no estaba siendo provisto de la manera correcta. Y para darle descanso a su siervo Moisés, pero también para ministrar y servir al pueblo de una manera correcta, es que se distribuye por el consejo de Jetro que se haga de esta manera. Hermano, pero estos detalles son importantes. ¿Saben por qué? Porque nos están mostrando que el fin de estos pasajes no es que nosotros veamos el poder de nuestro Señor Jesús de crear más comida. Muchas veces podemos tomar estos pasajes y verlos así. Jesús va a proveer alimento físico. Pero esto es mucho más que eso. Hermano, este es el verdadero pastor del pueblo de Israel, que es mejor que Moisés en el desierto. Éxodo 18, el pueblo estaba en el desierto. Cuando sucede esto, ahora Jesús está con la multitud en el desierto, mostrando que Jesús provee las necesidades de su pueblo en gran manera. Ahora, podemos ver que Él los manda a recostarse en la hierba verde, pero no estaba en un desierto. ¿Y de cuándo acá en un desierto hay hierba verde? Ahí está, un error. Así dirían muchos, pero no es así. Hermano, en los desiertos habían secciones de hierba verde que crecían. Estos se daban por las lluvias que se daban en invierno. Y es ahí donde los pastores llevaban a sus ovejas a que reposaran y comieran. Por lo tanto, esto era algo normal en el contexto de ellos. Para ellos no era algo, wow, decir que en el desierto había un parcho de hierba verde. Y es ahí donde Jesús los manda a recostarse. Por lo tanto, aquí Él está mostrando claramente que todas las figuras que vemos en el Antiguo Testamento, sobre el pastor que cuida a su pueblo y que le dará descanso, están siendo demostradas de una manera vívida por Jesús, porque no es más ni menos que el Dios encarnado. Ahora, cuando usted lea el Salmo 23, debe tomar una connotación diferente como lo leímos en esta tarde. Y por eso lo incluí en mi adoración. Porque el Salmo 23 dice lo siguiente: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar. La realidad de David era un pastor que muchas veces vio esos parchos verdes que en medio del desierto era la provisión para sus ovejas. Y él dice, así es Dios. Y aquí vemos a Jesús haciendo lo mismo. Esto no es coincidencia, mi hermano. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, Él es el buen pastor, que cuida. Él es el Dios encarnado que tiene el poder para proveer a su pueblo en cualquier necesidad. Y lo va a mostrar
de una manera clara y vívida, no solamente a la multitud, sino también hay otra audiencia que está mirando lo que Jesús está haciendo. Que han venido de una buena hazaña y que están descansando, cansados del viaje y de la tarea ministerial. Quiero que leamos Marcos capítulo 6, versículo 41 y 42. Dice lo siguiente: entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. Quiero que vean una intención aquí de Jesús. Jesús no va y da los panes él mismo. Parte los panes, da a sus discípulos, y sus discípulos distribuyen a la multitud. También repartió los peces entre todos. Versículo 42. Todos comieron y se saciaron. Aquí vemos a Dios en la persona de Jesús de una manera milagrosa dando alimento a su pueblo, así como el mismo Dios lo hizo por su pueblo en Éxodo capítulo 16, cuando por medio de Moisés provee el maná del cielo. Aquí Él lo está haciendo por medio de sus discípulos. ¿Y cuál es el resultado de esto, mi hermano? Todos fueron saciados. Pero no te puedes olvidar algo del texto. Hay unos que necesitaban descanso. Hay unos que probablemente están diciendo, wow, el Señor se puso aquí a trabajar y se olvidó de nosotros. Realmente Jesús tiene cuidado de nuestras necesidades cuando se olvidó de nuestro descanso. Pero leamos el versículo 43, que nos contesta esa pregunta. Recogieron 12 canastas llenas de pedazos y también de los peces. Qué casualidad que fueron 12 canastas. Dios está mostrando, no solamente proveía a estos que se saciaran, a ti te voy a proveer una canasta llena de peces y panes, porque yo tengo cuidado de ti. Yo sé lo que tú necesitas. Bueno, había 12 canastas que sobraron con panes y con peces. Esta lección no solamente era para la multitud que vieran estas figuras de que Jesús era el pastor, el buen pastor que cuida de sus ovejas. Esta lección también era para estos hombres que iban a continuar con el legado, que iban a continuar con la misión de expander y promover el reino de Dios. Y ellos necesitaban de ver de primera mano que su vida estaba segura en las manos de Jesús. Y Jesús lo hace de una manera vívida. Aquí está una canasta para cada uno. Hermano, ellos estaban aprendiendo el cuidado. Ellos estaban aprendiendo la provisión segura y suficiente de este buen pastor. Jesús estaba con esto haciéndoles ver que lo primero es el reino de Dios y su justicia, y Él iba a proveer todo lo demás. Quiero que volvamos al versículo 41. Versículo 41 dice lo siguiente. Y quiero que mientras observes el pasaje te hagas una pregunta. ¿Qué hace Jesús antes de dar el alimento a la multitud? Si leíste conmigo, estás leyendo la misma Biblia, Él parte el pan. Esto de partir el pan, Él lo vuelve a hacer en Marcos capítulo 8 cuando alimenta a las 4,000 personas. Y la última vez que hace este partimiento del pan es en la cena del Señor. Cuando instituye la cena del Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito de este memorial? A recordar el sacrificio de Jesús. La cena del Señor apunta a recordar que Él es el Cordero de Dios, que por medio de su sangre derramada y su cuerpo partido traería la mayor provisión que nadie podía traer, el perdón de pecados a su pueblo. Él mismo era la gran provisión
que ellos debían de recordar cada vez que llevaran a cabo esta cena. Jesús ha provisto, va a proveer nuestras necesidades, pero Él es nuestra provisión. Mis hermanos, Dios ha provisto. Y estos pasajes lo reafirman. Él provee lo que necesitamos. Alguien que cargara con nuestro gran problema, que es el pecado que nos condena. Él es el pan del cielo, que cuando comemos de Él, tenemos vida y vida en abundancia. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas y les promete provisión aquí y ahora y por toda la eternidad. Quiero que vayamos para finalizar al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. Para que veamos una antesala y veamos que la promesa de nuestro Señor continúa vigente y eso sea lo que nos mueva a continuar viviendo para su gloria, saliendo de nuestra comodidad y continuar siendo efectivos bajo su poder y su autoridad, proclamando el Evangelio y viviendo para su gloria, porque no hay otra manera mejor de vivir. Todo lo demás es basura, como dice el apóstol Pablo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17 nos recuerda lo siguiente. Voy a leer el versículo 16. Ya no tendrán hambre, hablando de ese día final, a lo que apunta el día del Señor. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Él es nuestro buen pastor. Señor, Padre, como puse el título, tenemos un Salvador fiel. Ayúdanos, Señor, a que por medio del poder del Espíritu Santo seamos convencidos de estas verdades. Y así como los romanos, la iglesia en Roma necesitaba escuchar que Jesús era suficiente para cualquiera de sus aflicciones y de lo que estaban viviendo, Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue siendo suficiente para satisfacer nuestras necesidades. Porque Él es nuestra provisión segura. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestra esperanza de vida. En Él tenemos la esperanza, como hemos leído, que Él mismo nos pastoreará y enjugará toda lágrima de nuestros ojos y nos saciará hasta el máximo. Todo eso que vimos hoy es una figura de lo que viviremos eternamente. Oh Señor, ayúdanos en aquí y ahora a ser fieles a ti, así como tú has sido fiel con nosotros, que nos has dado vida en abundancia. Y a pesar de nosotros, te compadeces, nos miraste, nos redimiste, nos revelaste un misterio, nos adoptaste por medio de Cristo, nos perdonaste nuestros pecados. Y ahora dices con orgullo que somos tu herencia. Oh Padre, que recordemos que el que vive en negación aquí de ti, que te niega aquí en la tierra, no tiene parte ni suerte contigo. Ayúdanos a ser fieles y a vivir para tu gloria, porque tenemos un Salvador y un Mesías que es fiel. Que Dios nos ayude. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.